Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que estés animado, fortalecido. Dice la palabra de Dios que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Tenemos que estar alegres por la bendición que recibimos a diario, por todas las cosas que el Señor nos da. Y yo puedo ver cómo de verdad la palabra de Dios es cierta, es poderosa, es verdadera. Y yo quiero animarte que estemos realmente seguros en lo que es nuestra salvación. Si hay algo que es muy lamentable, es el hecho que mucha gente ha recibido a Cristo en su corazón y no ha caminado conforme a la voluntad de Dios. Y ciertamente Dios nos ha regalado la salvación, el perdón, su gracia ha estado increíblemente sobre nuestras vidas y yo puedo ver cómo hay gente que pues aún se acuerdan del día en que le entregaron su vida a Jesús, el día que hicieron una oración de fe en Cristo Jesús, sin embargo no siguieron en el camino del Señor, sin embargo también que cree que porque un día hizo una oración, esta oración pues eso va a ser suficiente. Y mi amado, es muy importante recibir a Jesús en nuestro corazón. Es el inicio de una vida nueva, de una vida comprometida con Cristo. Esto nos da la seguridad, como te decía, mucha gente pues está confiado y yo quiero que vayamos a nuestra Biblia, al libro de Juan, vamos por favor ahí. Y como te decía, mucha gente está confiada y yo creo que la confianza es correcta siempre y cuando caminemos en el orden de Dios. Y Jesús nos da la certeza de la vida eterna, pero nosotros, mi amado, tenemos que guardar esa vida eterna, así como decía Pablo, ¿verdad? Que pues tenemos que cuidar con temor y temblor nuestra salvación, porque es algo tan valioso. No tenemos manera de pagar esa salvación nosotros mismos con todo el dinero del mundo que pudiéramos o todo lo que pudiéramos tener de material, de cosas materiales. Nunca se podría pagar la salvación de una persona. Sin embargo, Jesús en la cruz lo hizo. Jesús en la cruz con su propia vida ganó nuestra salvación, pero y también él nos da la seguridad de la vida eterna, pero caminando con él, haciendo su voluntad. Y mira, quiero que vayas al libro de Juan capítulo 10. Mientras llegas ahí, vamos a orar. Dios, te damos gracias porque en ti todas las cosas son posibles. Señor, tú fuiste a la cruz porque, Señor, viste nuestras vidas, las viste con misericordia, sabiendo que no teníamos oportunidad de vida eterna. Nuestro destino era definitivamente el infierno por tanta maldad, por tanto pecado que pues en lo que vivíamos, pero por tu gracia, por tu sacrificio en la cruz, por la fe que ponemos en ti, hoy somos salvos. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y oramos que esta palabra, Señor, nos hable, nos anime, nos redarguya y nos lleve cada día más a ese caminar contigo. Y en el libro de Romanos, perdón, en Juan, vemos cómo Jesús está hablando a sus discípulos. Juan capítulo 10, a partir del verso 28, vamos al 28 y 29 nada más. Jesús está hablando a la gente que le seguía y aún había gente que no creía en él. Y vamos a leer desde el 26 y podemos ver cómo Jesús está declarando algo bien importante, ¿verdad? Cómo él ve y conoce los corazones de la gente, cómo él reconoce quién realmente es de él y quién no es de él, aunque esté ahí, aunque asista, aunque escuche, pero mientras no haya un cambio genuino en el corazón, no hay vida eterna. Y Jesús les dice en el verso 26, Juan 10, 26, dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Obviamente
había gente ahí que aún se llamaba discípulos del Señor, había gente que iba tras él en lo que eran las sanidades, en lo que eran lugares a predicar, iban tras él, pero no llevaban un corazón dispuesto, y como Jesús algunas ocasiones les dijo, me siguen porque comen y se llenan de la comida física, pero Jesús reconocía cuando alguno no tenía un corazón pleno para el Señor. Por eso él se voltea, mira dentro de las multitudes y les dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tres cosas bien importantes que nos ayudan a saber y a tener la certeza de la salvación, de la vida eterna. La primera es, si nosotros oímos realmente la voz de Dios, oímos la voz solamente del predicador, la voz del que expone la palabra. Mi amado, yo creo que una característica de alguien que verdaderamente es salvo es que oímos la voz de Cristo, sea quien dé la palabra. Si nosotros la estamos recibiendo y leyendo en la Biblia, la recibimos, es de Dios, ¿sí? Claro, cuidando la doctrina, cuidando que no se desvíe la palabra, pero dice, mis ovejas, primer característica es que oyen mi voz, ¿sí? Segunda cosa dice, yo las conozco. Tenemos que esforzarnos porque Dios conozca que nosotros le amamos y seguimos a nuestro Señor Salvador y a nuestro pastor Jesucristo, ¿verdad? Obviamente, y damos gracias a Dios que nos ha dado pastores terrenales, pero sabemos que el pastor de los pastores es Jesucristo y Él nos conoce. Dice, y me siguen. Tres cosas que tengo que tener para tener la certeza. Claro que ya hice una oración hace tiempo, claro que abrí mi corazón a Jesús, pero ahora yo tengo que oír la voz de Dios, tengo que saber que Dios me conoce, ¿verdad? Me conoce porque Él ha estado conmigo en toda situación, en toda prueba, en toda dolencia, en toda enfermedad. Y dice, y me siguen. Tenemos que seguir a Jesús en todo tiempo. Verso 28, Jesús nos da la seguridad, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En esta escritura nos damos cuenta que Jesús ciertamente nos da vida eterna. Y como te decía, mucha gente dice, bueno, yo tengo la vida eterna porque ya invité a Jesús a entrar a mi corazón, pero mi amado, eso es el principio. En Jesús la fe es algo que crece día a día, es algo que está transformándonos día a día, ¿sí? Y como te decía, gente que tiene certeza, pues por esta escritura, y es correcto que tengamos certeza, pero también es necesario que nos esforcemos y caminemos con Jesucristo. Si tú vas al libro de Hebreos, por favor, vamos al libro de Hebreos rápidamente. Hebreos, vamos al capítulo 6, dice así la palabra de Dios a partir del verso 17, vamos a leer del 17 al 20, ¿verdad? Dice claramente ahí, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios asegura la salvación, Dios asegura la gracia, Dios asegura que sí, el Señor nos da la salvación. El punto es que muchas veces la gente puede confiarse, pero andar pecando, y entonces simple y sencillamente nosotros nos apartamos de la salvación. Pero como dice aquí, versículo 18, dice, para que por dos cosas inmutables que no cambian, lo que quiere decir, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos o tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ciertamente hay dos cosas, ¿verdad? Que es imposible que Dios mienta. Mi amado, Dios nos dio la salvación, Dios no nos quita la salvación. Aquel que caminó y se apartó, él solito deja de tener esa salvación. La salvación permanece
el pecador es el que se aparta. Es lo que dice aquí, ¿verdad? Que Dios no miente y que tenemos que tener ese consuelo. Verso 19, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Que esto quiere decir que tenemos aún la entrada al lugar santísimo. Mi amado, Dios no está jugando, ciertamente. Mucha gente dice, es que Dios no juega, Dios lo que da, lo da, sí lo da. Pero para esto nosotros tenemos que permanecer y seguirle a Él para realmente tener y mantener esa salvación en nosotros, ¿sí? Entonces yo quiero animarte, mi amado, ciertamente son palabras de seguridad que tenemos que creer, que tenemos que reconocer, pero también tenemos que reconocer que Dios nos exhorta para mantenernos firmes y no perder esa salvación que Dios ganó por nosotros en la cruz del Calvario, esa salvación que tiene un costo y tuvo un costo increíble, la vida santa de Jesús en la cruz. Mi amado, y la gente piensa que pues porque no hay un juicio inmediato, pues el pecado no tiene consecuencias. Y este es un engaño que puede entrar a la iglesia o que ha entrado en la iglesia y que muchas personas cristianas, ¿verdad? Están viviendo en pecado, están viviendo en maldad. Pero mi amado, Dios no olvida. Recuerda lo que la palabra de Dios dice, que todo está escrito en el libro de las obras y en el libro de la vida. Entonces no podemos confiarnos, simplemente tenemos que gozarnos en esa bendición que Dios ya nos dio, pero también esforzarnos en cuidar la salvación como Pablo nos enseña, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque es algo tan valioso, es algo que no lo podemos pagar con nada. Una vez fue pagada en la cruz a través de la muerte de Cristo, pero hoy tenemos nosotros que cuidarla. Sí, dice Romanos capítulo 8. Como te decía, pues mucha gente se confía y tú puedes encontrar multitud de cristianos que andan en el pecado, en la maldad, en cosas totalmente incorrectas, ¿verdad? Pero dice Romanos capítulo 8, versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué es lo que advierte Dios? Moriréis. O sea, Dios ya nos trasladó del reino de la muerte al reino de vida, a su reino de gloria, ¿verdad? Y no podemos volver a vivir lo que dice conforme a la carne, o sea, conforme al mundo. No podemos volver a ser mundanos como mucho tiempo lo fuimos, pero hoy en Cristo todo tiene que ser hecho nuevo. Por eso advierte, porque si vivís, si vuelves a la vida anterior conforme a la carne, moriréis. ¿Qué significa el morir? Recuerda que como cristianos entendemos que el morir es simple y sencillamente ser apartados de Dios para juicio, ¿sí? Para juicio eterno, no para gloria eterna. Entonces, esta es la exhortación, que si vivimos conforme a la carne, a la maldad y al pecado, moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mi amado, esta es digamos, lo que nos da mayor entendimiento. Puedo ser un cristiano de muchos años, pero si todavía vivo en mis pecados y maldades, estoy muerto. ¿Sí? Estoy muerto. Pero si yo soy guiado por el Espíritu Santo y lo que muere en mí es precisamente esas obras de la carne, entonces viviremos. Entonces tendremos la seguridad de la vida eterna. Esto es bien, bien importante. Y quiero por favor que regresemos al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos. Nuevamente regresamos a Hebreos en el capítulo 3. Vamos a ver el verso 11 y 12. Dice así. Dice el Señor en el verso 11 y 12. Dice el Señor, hablando de ese enojo terrible que tuvo por la gente que salió de Egipto y que pues querían regresar. Nunca sacaron de su corazón el pecado. Sí eran el pueblo de Dios, pero ellos nunca entendieron
el privilegio y la responsabilidad de llamarse pueblo de Dios. Nosotros hoy sabemos que somos hijos de Dios por la gracia, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, y a veces tampoco reconocemos ese tremendo privilegio y esa gran responsabilidad. Por eso aquí está hablando el Señor, ¿verdad? Está hablando nuestro Dios sobre el pueblo de Israel. Dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios iba mirando los corazones de gente enojada, de gente pues que rebelde, gente que aún quería matar al líder, a Moisés, ¿verdad? Entonces Dios veía que estas personas no agradecían el hecho que Dios los libró de la esclavitud de muchísimos años. Dice verso 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hoy estamos viendo muchas personas que están cayendo en incredulidad, inclusive buscando nuevas doctrinas terribles, blasfemas. Por ahí hay una doctrina donde dicen que Dios es mujer. O sea, ¿cómo es posible, teniendo tantas escrituras, hay tanta doctrina blasfema, de verdad? Y gente que tú dices es una gente madura, sin embargo, realmente lo que están metiendo es una blasfemia contra nuestro Dios. Nuestro Dios es varón de guerra, dice la escritura, Jehová de los ejércitos. Y bueno, por eso es lo que está aquí hablando Dios, que no caiga ninguno de vosotros en corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hoy, más que nunca, tenemos que caminar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios todopoderoso, que Él es santo, santo, santo. Por eso dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mi amado, el caminar con Dios, el ánimo para caminar con Dios, la enseñanza correcta, la exhortación tiene que ser cada día. Dios sabe que somos de corazón malo, corazón débil, que podremos apartarnos fácilmente de Dios, pero tenemos que asegurar nuestra salvación, y para eso dice el Señor que tiene que ser cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Está bien claro como la exhortación es que Dios sí ya nos dio la salvación, pero hay que mantenerla, hay que esforzarse, hay que cuidarla, ¿verdad? Sí, entonces yo te animo de verdad a que estemos realmente buscando esa seguridad de salvación. Y recuerda que la seguridad de salvación no es solamente creer, sino es caminar pues en la voluntad de nuestro Dios. Recuerda que el libro de Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan porque saben lo que les viene en un futuro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que creer y caminar en lo que decimos que creemos, ¿sí? Vamos ahí en el mismo de Hebreos capítulo 2, vamos a leer del 1 al 3, ¿sí? Y yo quiero animarte, de verdad, tenemos que buscar esa presencia, tenemos que amarrarnos a lo que Dios quiere, tenemos que asegurar nuestra salvación. Por eso aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, verso 1 dice, por tanto, o sea, por lo que hemos hablado, el hecho de que Dios sí ya nos dio la salvación, pero que también sí tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar esa salvación y esforzarnos, sí. Por tanto, dice aquí en Hebreos, es necesario. Estoy en el capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia. ¿Qué quiere decir esto? Quizás hemos sido esforzados, hemos trabajado, le hemos echado ganas, pero Dios dice, ahora, de acuerdo a los tiempos que nos tocó vivir, tenemos que ser más diligentes. Qué bueno que si hoy tenemos la fe, si estamos seguros de nuestra salvación, qué bueno, pero los días son malos y las estaciones están cambiando terriblemente. Por lo tanto, nos exhorta la palabra que es necesario que con más diligencia. Qué bueno que llegamos hasta aquí, pero ahora es tiempo de echarle más ganas, más diligencia. Dice, atendamos las cosas que hemos oído,
no sea que nos deslicemos, no sea que caigamos de la gracia, caigamos de la fe, caigamos de la salvación, ¿verdad? Y seamos como cualquier mundano, como cualquier persona que no tiene conocimiento de Dios ni quiere conocerlo, como personas que son, pues viven en el pecado abiertamente y que no lo quieren soltar. Hay cristianos que no quieren soltar el pecado y solamente dicen Dios es amor. Y claro que Dios es amor, si no, no tendríamos oportunidad de salvación. Pero mi amado, tenemos que soltar el pecado. Nada inmundo entrará al reino de los cielos. Y de nada sirve que estés aquí sufriendo porque quieres las cosas de Dios, pero no sueltas el pecado. Si eso haces, simple y sencillamente, mi amado, no hay salvación. No porque Dios no te ame, no porque Dios no te quiera salvar, sino porque tú no quieres la salvación verdaderamente. Versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Mi amado, Dios no pasa por alto los pecados. Verso 3, pregunta, no sé si fue Lucas o Pablo el que escribió el libro de Hebreos, aún muchos no se ponen de acuerdo, pero a final de cuentas lo importante que es palabra de Dios. Esto es lo importante. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 3, ¿cómo escaparemos? Pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Pregunta, y yo te pregunto, ¿cómo crees que escaparemos si estamos expuestos a la palabra de Dios y no queremos soltar el pecado? Es una tristeza. Mucha gente no puede entrar al reino de los cielos, no va a poder, porque cuando Cristo viene, Él lo dijo, ¿verdad? Que todas las cosas son hechas nuevas. Entonces tenemos que soltar el pecado para poder abrazar la palabra de nuestro Señor y seguirle correctamente. Así es que yo te animo, mi amado, que pues realmente pues no descuidemos esta salvación. Asegura tu salvación, camina en santidad, obedece a Dios, obedece a la palabra. Pues yo espero que de verdad Dios te bendiga y que Dios te haya hablado a través de estos versículos. Recuerda que ciertamente Jesucristo sí nos dio vida eterna. Él nos da vida eterna. El Padre no puede mentir, sí, pero nosotros, ¿cómo escaparemos si descuidamos una bendición, una salvación tan grande? Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias. Yo oro que cada uno de los miembros de la iglesia, de los que veamos esta predicación, realmente reconozcamos que necesitamos esforzarnos más que nunca, porque ¿cómo escaparemos, Señor? No hay manera. Tú pagaste ya por todos nuestros pecados, pero a partir que te recibimos en nuestro corazón, es nuestra responsabilidad el cuidarnos, el caminar contigo, y aún tú nos invitas a que si pecamos, inmediatamente busquemos el arrepentimiento y la restauración contigo. Pero Señor, si nos gusta el pecado y queremos vivir en el pecado, no hay manera que escapemos de la condenación que viene, del juicio que viene. No hay manera que podamos cuidar nuestra salvación. Yo oro, Señor, que cada uno de los que escucha cuide su salvación. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y no te confíes.